Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Libros para la Banda, donde hablamos de literatura, hartos libros e intentamos leer más de lo que podemos. Yo soy Cristina Pándora y hoy sí estamos todos los que somos Juanjo, Steph y Steph Rosas detrás de los micros. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, yo soy Stephanie Pándora y ya regresé al podcast, a este episodio que es el cierre de temporada. La semana pasada me tiró la vacuna muy gacho, chicos. Yo no sé cómo les fue a ustedes y nos gustaría que nos comentaran si agarraron algún libro mientras esperaban en la fila de vacunación. A quien mire estuvo muy leve. Juanjo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo nos fue de vacuna en su momento o cómo nos fue sin ti? No, la verdad sí se te extrañó un buen. Y como dices, estamos bien emocionados también porque es el fin de temporada. Muchas gracias a quienes nos han escuchado hasta ese momento. Gracias a quienes esta es la primera vez que nos escuchan. Tienen toda una temporada por detrás que pueden escuchar. Y pues bienvenidos a esta bonita plática en la que todo puede suceder y vamos a hablar esta vez de libros distópicos. ¿Y por qué? Porque estos últimos 2 años han sido prácticamente una pequeña o gran pesadilla en todo el mundo. Y pues vamos a hablar de libros que nos hagan un poco de efecto catártico para liberar esas tensiones de esta maldita pandemia. Entonces, preparamos algunos títulos que esperemos que no... Nuestra idea es que no conozcan todos para que se lleven algunas buenas recomendaciones. ¿Qué nos traen ustedes? Cuéntenme. Yo la verdad es que no estoy segura de qué tan bonito sea leer distopías. Justo creo que le atinaste, Johnny, de que puede ser catártico, pero ahorita, por ejemplo, justo cuando le dices lo de la pandemia, cuando lees un libro que tiene que ver con estos futuros poco deseables, posapocalípticos o cosas así, híjole, y luego volteas a ver en dónde vives, o en el país donde vives, ni siquiera el país, en la ciudad donde vives, dices, güey, como que esto no está tan alejado de la realidad y se supone que justo una distopía, pues son estos futuros indeseables, ¿no? Y que están construidos en ficción y en realidad lo volteas a ver y dices, como que no es tanta ficción. A mí me dan un poco de ansiedad, como a veces pensar que estamos muy, si no estamos en ese contexto, estamos muy cerca de estarlo. Entonces, por ahí estuvimos también leyendo ahí más o menos que, o sea, en términos como, ¿cómo se le llama? Sí, así mero. Conceptuales. Estuvimos leyendo en términos conceptuales qué es una distopía, cómo se diferencia de una utopía, etcétera, y existen así como diferentes tipos de mundos distópicos, y creo que en general todos conocemos como las bases o sea, como las obras base de las distopías, que tienen que ver con sociedades opresivas, o la representación de estas sociedades opresivas se supone un futuro como muy, muy lejano. Entonces, por ejemplo, todos conocemos, bueno, yo asumo que todos aquí conocemos, por ejemplo, 1984 de George Orwell, o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Si no se pronuncia así, lo siento mucho. Entonces, más o menos va por ahí el capítulo. Yo insisto, a mí me dan un poco de ansiedad, no sé cómo reciban ustedes este tipo de contenido. Hay un montón de obras que están por ahí, incluso ya hablamos de una que escribió un cuate de nosotros, que sí es como de un mundo distópico relacionado con la pandemia, y pues yo me voy a quedar con que me generan ansiedad. Yo quiero secundar un poco la idea porque precisamente antes de la contingencia podríamos como ver muy lejano, ¿no? Estos escenarios no estaban a nuestro alcance, solamente se quedaban en los libros. Cuando de repente llega la pandemia, que como bien dijo Juanjo, ya llevamos 2 años. ¿Sí llevamos 2 años o todavía no se cumple? Ya se va a cumplir. Sí, ¿no? ¿Ya 2 años? Ya vamos por el tercero. No. Entonces, creo que, no, ojalá y no. Bueno, que ya llevamos mucho tiempo, o sea, parece que no. Y también estoy segura que dependiendo de cómo nos ha ido en la contingencia, qué tan privilegiados somos, porque también esa es otra, ¿no? La hemos sufrido, hay quienes han dicho, pues sí, la contingencia normal, ¿no? Pero el hecho de que se haya salido de los libros este tipo de realidades, yo creo que está muy cañón, ¿no? Y que, como dice Cris, que tuvimos ya saben, ¿no? El capítulo pasado, bueno, capítulos anteriores, nos acompañó
un escritor que nos platicaba acerca de la contingencia y yo creo que a mí también me causa ansiedad y me preocupa. A mí no me gustan estas lecturas porque precisamente creo que pueden ser muy reales a futuro. Y lo que tiene que ver con futuros así como, no lo sé, tristes o estos de las tecnologías, yo los evito para no hacerme chaquetas mentales. Y de por sí la situación está triste y como para que aparte yo me esté alimentando con esto, a mí no me gusta. Sí, creo que es muy real y muy válida en general con cualquier ficción las sensaciones que nos cause, ¿no? O sea, puede haber a quien también le cause ansiedad, no sé, romances, ¿no? Se vale, en especial si alguien está pasando por una época de mucho dolor o un rompimiento reciente o algo, una experiencia traumática que no ha sanado, aunque sea hace mucho, o sea, y hasta con comedia, ¿no? Si en nuestro episodio más darks sobre el humor, o sea, hablamos justo de cómo la comedia puede abordar temas bien, bien duros. Entonces, sí, creo que es bien válido y al mismo tiempo me doy cuenta entonces que soy el rarito del grupo, como siempre, porque a mí sí me gusta bastante leer estos textos. Yo creo que son muy Sí, entretenidas. y aunque algunas sí me generan cierta ansiedad por lo cercanas que se ven, creo que sí disfruto esa especie de catarsis. O sea, más bien, creo que sí me sucede más frecuentemente. O soy medio masoquista y también me gusta andar leyendo cosas de lo feo que va a estar o que puede estar algo, ¿no? Y justo las distopías, ahorita hablamos un poquito más de lo que, como de las características que comparten, pero en rasgos muy generales está esta parte de que a veces, como decían ustedes, ¿no? Más en vez de que la ficción imite la realidad, parece que la realidad imita la ficción. Y más bien parecen a veces entre predicciones y advertencias que dices, bueno, o sea, está padre y se queda ahí, pero pues llevamos siglos de literatura que sí nos han advertido de cosas que decimos, ay, güey, sí pasó, mira, ¿no? Entonces, justo un par de los libros que vamos a recomendar aquí son cosas que creo o creemos que todavía estamos a tiempo de evitar. Lo que mencionaba Chris ahorita, ¿no? O sea, no estamos en una sociedad como 1984, por ejemplo, no estamos en una sociedad de Fahrenheit, pero sí hay ciertas cuestiones temáticas, en ciertos lugares ha pasado peor o está pasando peor o va para peor, pero que bien sabemos que también la ficción se inspira en el caso de estos títulos específicos, por ejemplo, de gobiernos fascistas o totalitarios, opresores, que restringen derechos, que oprimen a ciertas comunidades o las quieren eliminar, etcétera, y cosas que hemos visto en la realidad, ¿no? Entonces, es lógico que nos hablen muy cercanos, que nos hagan sentir así. O sea, creo que es muy lógica y muy válida esta sensación de ansiedad. Ay, pero no dejan de encantarme. Entonces, creo que es parte de lo que espero que algunas de las personas que nos escuchen también disfruten. Güey, es que ya nada más pensar, por ejemplo, ahorita estoy con el de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Te digo que como dije, es como uno de los clásicos o de los, no, o sea, sí, de los que tienes que leer parte sobre mundos distópicos. Y, güey, si viviéramos en esta sociedad, pues este podcast sería ilegal, ¿no? O sea, estaríamos haciendo cosas muy ilegales. Vendrían estos bomberos a quemarnos todos los libros y se iría una pequeña fortuna en mi caso porque gasto muy pendejamente libros y además seríamos mucho más miserables, aunque la premisa del libro es justo que leer impide ser feliz, ¿no? Entonces hay que tener es como este opio o sea, como un opio del pueblo distinto, porque obvio es de otra época. Fahrenheit de 451, ¿de qué año es? Es viejitito, viejitito. Es viejillo, o sea, sí es siglo XX, pero es de mediados del siglo XX, es 1950 y algo, no me acuerdo el exacto, pero sí me acuerdo que es de los 50. Y es un libro con el que me encanta ñoñar por otros temas, o sea, aparte de la distopía, sí, me gusta mucho usarlo cuando hablamos, podemos hacer hasta un episodio de eso. Ya les debemos muchos episodios, lo sabemos y créanos que los tenemos apuntados. En algún momento sucederán, pero hablar de esta cuestión de la muerte del autor y hasta dónde puede uno tomar y no tomar en cuenta las circunstancias del autor y las declaraciones de los mismos autores y autoras sobre lo que es su texto, ¿no? Porque aquí nuestra productora ya nos informó que es de 1953. Muchas gracias. Y entonces es un texto con el que, o sea, Bradbury siempre dijo que el punto de su libro era contar una historia sobre cómo la tele básicamente está haciendo generaciones de estúpidos con un entretenimiento, o sea, no por la televisión misma en sí, sino por el contenido que se estaba haciendo, ¿no? Y cómo se estaba utilizando también por parte de distintos grupos y demás, pero básicamente era eso. Y en algún momento tuvo una discusión con alguien, creo que fue dando una conferencia, una clase o algo similar, o en una entrevista, ahí sí no recuerdo, pero luego se los busco y se los ponemos en Twitter bien el dato, pero él básicamente le discutían, no, es que tu libro no es de lo que tú dices que trata. Y él es así como, güey, es mi libro. O sea, yo lo escribí. Y creo que ambos argumentos son bien válidos porque obviamente la postura del autor
O sea, no puedes decir tampoco que la muerte absoluta del autor no la puedes declarar, ¿no? No puedes decir que el autor te está diciendo algo y que no es de eso. Sí se vale decir que es de más cosas, sí puedes hacer otros niveles de lectura, claro, pero sí me parece también muy necio. La otra persona le decía, es que no, tu libro es sobre la censura y los regímenes totalitarios y más. Y él era así, güey, no, es sobre la televisión. Creo que ambos realmente son válidos, creo que ambos argumentos se pueden sustentar, pero sí creo que no puedes decirle al autor, tu libro no se trata de lo que tú dices que se trata, güey. Es como, Sí. Yo lo escribí. Sí, yo lo escribí. Es mi libro. Yo sé de qué se trata mi libro. sí, no. Pero sí es un muy buen ejemplo de distopías y clásico para hablar de libros y del impacto que tiene la censura, sí, pero como la curiosidad también, ¿no? O sea, me parece bien padre, por si quienes no lo han leído, no es un gran spoiler, pero los bomberos en ese mundo se dedican a quemar libros. Es el juego de palabras en inglés de que son firemen, entonces en vez de apagar incendios, más bien ellos los causan y queman libros, pero digamos que tienen un mecanismo en el cual ellos mismos saben que la curiosidad de estar cerca de tantos libros, porque ya son prohibidos, ¿no? Les va a hacer querer leerlos y entonces el mismo jefe del protagonista le dice, güey, no importa, llévate a ver, mira, léelo, vas a ver que permitimos a los bomberos que lo lean para que vean que en verdad estas cosas, estos libros no sirven de nada, ¿no? Que vean que no es un problema realmente quemarlos. Y entonces ya el protagonista empieza a leer un libro y bla, bla, bla. Y de eso desencadena más cosas, pero creo que es bien bonito ese tema de la curiosidad como un recurso básico para salir adelante de cualquier cosa. No sé qué opinen. Y que además de alguna manera yo siento que sirve como moraleja, ¿no? Porque el libro, o sea, la historia trata de eso, ¿no? No permitimos a la sociedad que lean libros y creo que al final se te deja como un sabor de boca de que siempre cuando te niegan algo, te dicen no lo hagas, te dan más ganas de hacerlo. Entonces, no lo lean y tú terminaste seguramente así como, ay, me dan más ganas de leer otros libros, échenme 4. Claro, vamos a cambiar la línea del podcast. Vamos a decirles qué libros no deben de leer para que les den curiosidad. Quiero preguntar entonces por Twitter, cuando escucharon el de por favor no leas estos libros, ¿cuáles sí son los que se pusieron a leer porque les dijimos que no lo esperan y ya los compraron y les dieron más dinero a las editoriales y a sus autores? Vamos a poner títulos bien tendenciosos también así. Prohibido escuchar este episodio. No escuches este episodio. Amigos, de verdad, les agradecemos mucho sus escuchas. Ese episodio es el que más han escuchado. Mira, oye, sí sirve. Va ganando. Sí, muchas gracias. De verdad, es bien bonito. Hemos llegado hasta aquí, hasta este final o sea, una temporada entera, gracias a ustedes. Entonces sí está bien padre la DVD. Yo quiero como hablar un poquito más como de este tema de las distopías, porque a veces siento que podríamos confundir y que seguramente hemos leído muchas más obras que van en este sentido de futuros indeseables y que no los logramos identificar pensando que quizás puedan caer en fantasía o en ciencia ficción por sí misma. Y de hecho estaba leyendo también que hay otra que se llama Ecotopía. ¿Han escuchado de esa? No, pero tendrá que ver así como con la naturaleza. Ajá, sí, o sea, justo pensando en que las distopías son estos futuros indeseables, normalmente en los futuros pensamos que hay como más, está como un poco revuelto y ahí también ayúdanos, Johnny, porque, o sea, habla de o sea, que puede ser un subgénero de la ciencia ficción y ya como en tiempos modernos, hay como, o sea, tiempos modernos, no sé, siglo pasado, estas novelas de cyberpunk, que son así como, o sea, es que siento que la primera, o la ola, no es la primera ola, evidentemente, ¿no? Pero de las olas más importantes de estos mundos distópicos son estas obras que ya mencionamos, Fahrenheit, 1984, Mundo Feliz, chalala, que tienen que ver con con esta crítica a gobiernos totalitarios, muy, muy, como recargados hacia el comunismo y esas cosas que los capitalistas dicen que son del diablo. Y por el otro están estas de ciencia ficción ambientadas en un futuro como no tan cercano, que son catalogadas como cyberpunk, que habla ya más bien de un mundo coercitivo dominado por así las grandes transnacionales capitalistas, y tiene que ver mucho con la sofisticación tecnológica e igual el tema de la represión y las prohibiciones. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo, estas obras yo no las he leído, esto lo rescaté de algo que leí en el internet. A ver, échalas. Snow Crash, de Neil Stephenson. Buenísima. Ok. Buenísima y rarísima. Ahorita les cuento. Todos van a decir Juanjo, palomita, palomita, palomita. Sí, es que es un clásico, pero es bien extraña. O sea, sí es este tema, ¿no? Como bueno, estoy preguntando, ¿no? O sea, lo que acabo de decir sí va con esta obra. Sí, claro. Esta otra que se llama Traición, de Scott
Westerfeld. Esa sí no la había oído, fíjate. ¿Ok? Y La chica mecánica de Paolo Battiagaluppi. No, fíjate tampoco. Ese suena medio interesante, pero no he leído yo. Bueno, están esas tres. No las puedo recomendar, las estoy mencionando como un ejemplo de este tipo de distopías que ya vienen en una ola más moderna, porque estos son ya 92, 2005, 2009, ¿no? O sea, ya son incluso del siglo XXI, que tiene que ver mucho más con el tema tecnológico y de la represión capitalista. Y las otras, las anteriores o las básicas, tienen más que ver más bien con este tema en contra del socialismo soviético. O sea, es esta ejemplificación de las personas bajo un control del Estado que tienen que hacer como ciertas cosas muy específicas. Fíjate que yo creo que tiene todo el sentido que vaya, o sea, conforme vamos avanzando, pues vayan cambiando obviamente los discursos, ¿no? Y, o sea, me queda claro que tiene todo el sentido. Y a mí eso es una de las cosas que más me preocupa, porque si vemos, por ejemplo, ¿no? Como Mad Men y ese tipo de discursos, o Matrix, a mí me asusta mucho Matrix, y porque yo sé que la tecnología está aquí o sea, a la vuelta de la esquina. O sea, si podemos leer un libro tal vez de, no sé, de los 80, pero esa tecnología ya fue, o sea, se llamaba. Entonces, si alguien saca un libro ahorita, es como lo que decíamos de Black Mirror en un capítulo anterior. A mí realmente esos temas sí me asustan porque están aquí, o sea, la tecnología va a toda máquina. Entonces, no es como que digas, ay, está súper lejos, tal vez para cuando yo sea viejita, a mí ni me va a tocar, tal vez a mis hijos, y la realidad es que no es así. Y de ahí viene, Sí. perdón, pero de ahí justo viene lo que dices del futuro de tus hijos, que quién sabe cuándo nazcan o si nazcan, pero por ejemplo, o sea, nosotros que no tenemos hijos, ninguno de los cuatro tenemos hijos, ¿no, verdad? Hasta donde yo me No. acuerdo. Quería decirles algo, voy a aprovechar el podcast. Dios mío. No, o sea, ninguno de los cuatro tenemos hijos, pero justo que es el que mencionaba de la ecotopía tiene que ver con los futuros distópicos relacionados con el cambio climático, que serían como estos mundos apocalípticos de cosas que estamos haciendo actualmente por joder el futuro de nuestros no hijos, de nuestros hijos no natos, acabando los recursos Ay, mi naturales, por piernita. ejemplo. No mames. Pero es que Ya, también perdón. creo que, no, está bien, me gusta ese tema porque yo también creo que es una crítica bien dura, porque nosotros tomamos acciones precisamente, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Apagar las luces, no bañarnos y tardarnos tanto tiempo, que en realidad estas son cosas que pues, o sea, muchas gracias por tus buenos hábitos, pero si las grandes industrias no cambian sus formas de producción, pues sí nos va a llevar la fregada, ¿no? Y digo, estos discursos creo que también están muy bien planteados cuando se trata no nada más de lo que nosotros como, pues como sociedad así de individuos micros intentamos cambiar, sino más bien qué hacen los grandes corporativos, ¿no? Eso a mí, si alguien tiene un libro, por favor, lo puede compartir en Twitter que hable al respecto, me encantaría, tal vez me lo aviente, porque creo que estaría bueno, ¿no? O sea, porque creo que he visto más lecturas así como nosotros de sociedad, así como en comunidades pequeñas. Pero ¿qué pasa con estas grandes industrias? Juanjo, ¿podrías? Yo sé, ya estoy viendo su cara de Juanjo de que tiene un libro por ahí, ¿no? Es que creo que en muchos, al menos de los que he leído, seguro hay chingos de libros que no he leído, pero seguro hay ejemplos que lo traten más, como tú dices, como de manera más al frente de la historia. Pero algo que me gusta es que en el género, o más bien, estos temas distópicos en cualquier género, en los casos que he leído, al menos en todo el siglo XX, bueno, pues segunda mitad del siglo XX es cuando surgieron más, como decía Chris, es algo bien común que aparezcan de forma, es como parte del trasfondo de la misma historia. Ejemplo con Neuromante de William Gibson, que es la novela que se considera la que inició el cyberpunk como un subgénero de la ciencia ficción, o en general mucho de lo que escribió Philip K. Dick, que es precursor de también, y antecede a Gibson. Esta cuestión de que los protagonistas están en un mundo que ya, o sea, justo ya sucedió el caos. No forzosamente un fin del mundo tal cual, pero sí ya es un mundo que con lo poquito que te va dejando ver el texto, dices, güey, o sea, es que si me estás diciendo que no pueden habitar tal lugar o que tienen que estar de ciertas condiciones, o un ejemplo sencillo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la novela en la que se basaron para la adaptación de cine es Blade Runner. Una de las cosas que el protagonista persigue todo el tiempo es lograr comprar una mascota, quiere una oveja, y te enseña que, o sea, bueno, te va diciendo que es un detective, entonces no tiene mucho dinero, está casado, su matrimonio no es muy feliz, y una de las cosas que repite es lo caro que es comprar a la oveja, porque hay muy buenas réplicas, pero comprar una oveja real es carísimo.
Entonces resulta que hay muy poquitos animales vivos. Conseguir uno es dificilísimo. Luego hay quienes hacen tranzas porque las réplicas ya se ven casi iguales o prácticamente son indistinguibles de los reales. Entonces, y justo es un tema del libro porque el protagonista está persiguiendo a un grupo de replicantes, se llaman, de androides que se ven igual a los humanos, son prácticamente indistinguibles. Entonces es ese paralelismo. Y entonces, sí, no está tratando tal cual como dices tú, ¿no? Que te gustaría ver de una historia que se trate de frente ese tema, que no dudo que las haya y no dudo que estén surgiendo más ahorita, porque es algo que nos está sucediendo ya. Pero si dices, güey, es algo que está en el trasfondo del libro, porque ya para que el mundo esté tan contaminado radiactivamente, varios de los personajes con los que se topa el protagonista te dicen que hay como clasificaciones y subclasificaciones de humanos, así como un sistema de castas, pero en una cuestión intelectual. Y resulta que muchos es por una cosa de deformidades o alteraciones genéticas debido a radiación y a contaminación. Entonces, el libro se trata de otra cosa, pero en el mundo que construye el autor te das cuenta que, o sea, uno, está horrible en cuestión ambiental, por ejemplo. Y dos, hay un sistema, o sea, hay un aparato, ya sea a cargo de corporaciones o del Estado o de ambas, pero que está recreando un sistema de castas, que está haciendo una cuestión que demerita a las personas con cierta discapacidad. No hay ningún tipo de asistencia, no hay mucha esperanza porque te dicen que la mayoría de la gente que puede se está yendo del planeta a colonias. Entonces todo eso dices, ay, güey, o sea, tal vez no me estás tratando un tema ecológico, pero sí. Y esta cuestión de las ecotopías que dice Chris, pues sí, no dudo que estén tomando mucha más relevancia y no dudo que haya gente ahorita escribiendo cosas que vayan a ser muy significativas o muy importantes, porque ya estamos ahí, o sea, ya hay ciertos cambios en la temperatura del planeta que ya son irreversibles, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Ya nada más vamos a frenarlo antes de que sea peor, pero ya hay consecuencias medibles y evidentes y de gran escala que estamos viviendo. Y sí van a decir, entonces, ¿por qué te gusta leer eso? Pero pues es que si están bien escritos, pues creo que por lo mismo de que reflejan condición humana, como también lo puede reflejar algo tan trágico como la metamorfosis de Kafka, hablándote de un bicho, ¿no? Entonces dices, güey, o sea, creo que al final de cuentas toca ciertas fibras muy, muy humanas. Y al final de cuentas este paralelismo también se da con cosas de distopías anteriores a la ciencia ficción, ¿no? O la ciencia ficción tan futurista, como mencionaba Chris hace ratito, 1984 también. O sea, si bien en ese momento no hay una lectura ambiental, si leemos el libro bajo la actualidad, se vale hacer un análisis en el que digas, oye, si el Ministerio de la Verdad reescribe todos los documentos posibles, hay una edición como la que se puede hacer ahorita, ¿no? O sea, un medio podría revisar todo su contenido y editarlo para contar otra historia. Dices, pues claro que también podrían las corporaciones o el Ministerio de la Verdad cambiar las culpas, ¿no? O sea, échale la culpa justo a los otros países, ¿no? Échale la culpa a Eurasia de que por ellos el clima está de la fregada y porque son los enemigos ahorita y cuando sean los aliados se las echas a los otros, ¿no? Y dices, ay, güey. Pues es que no es que estemos muy alejados de eso, pues, o sea, los vencedores son los que escriben la historia, para empezar. Claro. Justo era lo que yo decía al principio, que es muy perturbador leer cosas y poder hacer paralelismos con la vida real. O sea, digo, igual y cosas como, y quién sabe, algunas historias, por ejemplo, distópicas sobre zombies. Igual y no lo puedes hacer como tan cercano al paralelismo, pero pues si estás hablando de una pandemia y estamos viviendo en una y pues igual no te vas a convertir en un zombie, pero te puedes morir, ¿no? O sea, no es tan probable, Sí. pues, estadísticamente no es tan probable que te mueras, así váyanse a vacunar, por favor, pero... Te van a vacunar y te van a... No, me acordé de de Soy Leyenda, que se iban a vacunar, ¿se acuerdan? Y que todos se convertían en zombies, pero también yo tenía como ese miedo, y también de Guerra Mundial Z, porque él se vacuna, no de convertirme en zombie, pero dije, ¿qué tal que alguien se enferma? Todos se van a enfermar, pero también me esperanzó mucho Guerra Mundial Z porque él se vacuna y gracias a eso, pues la humanidad vive. Recomendación, por cierto, lean Guerra Mundial Z, es muy distinto a la peli. A mí me gustó mucho la peli, no he leído el libro y lo vi y lo voy a leer. Yo sé que la mayoría de los fans odian la adaptación. Más bien la adaptación nada más tiene el nombre y creo que tiene a 2 personajes y ya, pero no se parece en nada más. O sea, pero como película de zombies me divierte, está entretenida. Pero sí, la novela es otra cosa. De hecho, la novela ni siquiera sé si se podría considerar novela. Es como una antología de cuentos. Es que está bien padre. Es una antología de cuentos en el personaje que es Brad Pitt en la película, justo. Al inicio de la novela. Sí, güey, la neta. Sí, imagínate. A mí sí me gusta. Guapísimo.
explica que, o sea, que fue él como enviado, así como los relatores luego de la ONU y otras comisiones, son enviados a ciertos lugares a ver y reportar sobre un hecho o una crisis. Él tiene el mandato de recolectar información sobre todo el desarrollo durante 10 años de esta guerra con los zombies. O sea, él ya empiezas sabiendo que la humanidad logró sobresalir, ya triunfó, aunque de la fregada, pero sobrevivimos, ¿no? Y dice, pero el reporte de Naciones Unidas pues es muy frío, es muy de datos duros, y dice, y creo que vale mucho la pena las historias de la gente que vivió pues esta situación que cambió la vida por completo, ¿no? Entonces, o sea, ese es el eje, y los relatos, es como una antología de cuentos, están hechos en formato como si fuera una entrevista que te cuenta de distintas personas, de distintas partes del mundo, distintas ocupaciones, distintas edades, sexos, distintos momentos durante esta guerra mundial Z, cómo lo vivieron. Ejemplo, hay uno de una niñita que tenía como 12 años y es uno de los relatos de cuando sucede, cuando empieza a ser la epidemia y empieza a haber zombies por todos lados. Y entonces ella y sus papás creen que es algo pasajero y escuchan en noticias y rumores, internet y demás, que al norte, o sea, que en los climas más fríos no hay tanto problema y que no están, que como que se detienen ahí los zombies y no avanzan tan bien y es más seguro. Entonces deciden agarrar todo lo que pueden, agarran víveres y se van a una zona de campamento en Estados Unidos, en un bosque del norte del país. Van, chido. Llegan y hay más gente que tuvieron la misma idea. Ah, chingón. Y primero dicen, ay, era como una especie de comunidad muy padre. Está muy divertido el asunto, todos con esta esperanza de ya así como cuando acá nosotros con el COVID, ¿no? De que hay en unas 2 semanitas de encierro y ya van 2 añitos de pandemia, así, en un ratito se pasa esto ya. Y entonces te empieza ya a relatar esa como emoción de como el viaje en familia y que empiezan a acabárseles los víveres a todos los que están de campamento. Hay quien lleva más y comparte, hay quien lleva menos y bueno, ahí va y se racionan y cada vez hay menos y cada vez empieza a poner más agresiva la gente y esa como decadencia de la civilización en un campamento medianón. Hay otra, y esa es una chavita que lo está contando y te cuenta cómo creo que ve morir a su familia y ya huye. Pero hay otra, por ejemplo, de una chica que pilotea un caza de la Fuerza Aérea, creo que también es de Estados Unidos o en Europa, no recuerdo la verdad, pero eso ya es como cuando ya están asentamientos de sobrevivientes, ya está la epidemia a todo lo que da y entonces al menos ya la gente tiene como ciertos protocolos y ella tiene una misión de, no sé si es un bombardeo o qué, tiene que saltar en paracaídas por una descompostura de su avión y es su aventura de supervivencia. Y hay otra de alguien que estuvo cerca del paciente cero. Y hay otra de alguien que está viviendo como refugiado en el Palacio Windsor y que de hecho la reina de Inglaterra está ahí con todos y que te dice cómo les inspiró como sentido de unidad y demás. Dice, o sea, todos creíamos que, o sea, sí, dice, pues la nobleza, qué pedo, pero dice, pero a la mera hora sí estuvo ahí con nosotros y al mismo nivel que todos y así dices, ahora chido, ¿no? O sea, otro de alguien que creo que era el vicepresidente de Estados Unidos cuando se detona todo, otro de un güey en silla de ruedas en un pequeño vecindario nuevamente de una comunidad amurallada que ya están rehaciendo la vida, pero afuera está todo todavía muy mal, ¿no? Y otros de cuando ya se está acabando. Entonces está muy padre ver cómo, o sea, si la leen ahorita, creo que les va a dar ese paralelismo de empieza, aumenta, está horrible, sí, y después la esperanza de mejora todo, ¿no? Entonces, y me gusta mucho el formato de antología porque güey Max Brooks les dio como buena voz a todos. O sea, sus personajes sí se leen de manera distinta. Si te compras que estás leyendo a una mona en sus 20 que te está contando sus traumas de los 12 años cuando el campamento y también te crees que estás leyendo a un militar o a una política o a un güey X, ¿no? O sea, un viejito y demás. O sea, la neta está padre. A mí me gustaría rescatar un poco la idea que tenía Chris sobre lo duro que es el que agarres un libro de este tipo y que al mismo tiempo te des cuenta que está pasando en la sociedad. Y creo que tal vez en la ciudad, no sé si pase, que en la ciudad no nos demos cuenta, otra vez volviendo a lo de los privilegios, que pues tal vez no te das cuenta en la ciudad porque pues estamos en lo mero moderno, pues estamos metidos en el trabajo, o sea, muy poquitas cosas, ¿no? Pero pasa mucho cuando vas de viaje, bueno, a mí me ocurre cuando voy de viaje y que salgo a alguna comunidad o algún pueblo y me doy cuenta de situaciones que tal vez me imaginaría muy lejanas, así como, pues no sé, por ejemplo, lo del patriarcado que decíamos que iban a ser las pesadillas que le íbamos a contar a nuestros hijos. Claro. Cuando llego a una comunidad y veo que están vendiendo niñas, por ejemplo, o que las están cambiando por ganado, yo pensaría que eso era historia, ¿no? O que pues ya no existe, pero que te encuentres historias
de hace muchos años en la realidad, creo que sí es un choque bastante fuerte. Y digo, ¿cómo sigo yo pensando, ¿no? ¿Cómo van a ser entonces las historias que vamos a contar o que en este momento se están formando y que tal vez nosotros como vivimos en la ciudad o alejados de ese tipo de realidades, no nos damos cuenta, ¿no? Incluso con la misma contingencia, ¿no? Lo que yo les Claro. decía, cada quien vivió la contingencia de manera diferente, entonces podríamos contar una historia distinta, ya escuchamos por parte de los médicos una historia, qué pasaría con los abogados, no sé, con la gente que no tenía trabajo, por ejemplo, que se dedicaba nada más al comercio y que de plano no tenía para comer. Entonces creo que son historias que valdrían la pena ser escuchadas. Es como cuando el futuro nos alcance, porque más bien, o sea, no hemos llegado como a los que elaboran en la narrativa estos autores, pero sí nos acercamos bastante. Y creo que por eso justo a mí me generan ansiedad, porque es como un golpe de realidad a través de la ficción y que es posible que suceda, quizás no en esos niveles, pero sí tenemos, o sea, sí tenemos situaciones en el planeta que nos están diciendo que en los mundos distópicos en realidad no son tan o sea, tan fantasiosos, son justo parte de nuestra realidad, no solamente es una descripción exagerada posiblemente o como escenarios exagerados juntos, y eso es lo que te puede llegar a impactar, pero que al final sí es muy, muy, muy probable que pase. Igual y no nos pasa lo de los zombies, ¿no? Porque el único virus medio zombie que tenemos que sí existe es la rabia y se contagia con mucha dificultad y ya la tenemos bajo control con vacunas, vacúnense. Pero Sí, acuérdense de irse a vacunar. Pero la realidad es que sí, o sea, las historias que nos presentan en la tele, en el libro, en la literatura, en el cine, whatever, o sea, no estamos, o sea, sí, es muy posible identificarse con ellos como justo lo que dices, igual y no lo estamos viviendo directamente, pero sí sabemos qué pasa en alguna comunidad o qué pasa en otro país, porque los seres humanos somos horribles. Básicamente, ¿no? Y estamos en la búsqueda constante de el poder, la explotación, la opresión. O sea, o sea, sí está perturbador el hecho de que existan estas historias y no sea una alerta roja de amiga date cuenta o amigos dense cuenta de que los futuros distópicos es el camino que estamos siguiendo a través de las acciones diarias que tenemos las corporaciones fundamentalmente, pero también nosotros mismos en la reproducción de estos comportamientos de, pues, intentar joder al otro o alcanzar el poder bajo cualquier medio. O limitar a los otros, o cosas como la eugenesia, o cosas así. Híjole, por eso a mí me dan como medio, no me parecen catárticos. claro. Sí, creo que algo de lo que me gusta del cyberpunk en específico es esa ideal llamada a la atención, aunque pues no se ha hecho nada. O no se ha hecho suficiente. Del peligro de las corporaciones, del libre mercado, de la no regulación, de no aparatos que controlen el crecimiento desmedido y el uso y desecho de vidas humanas, ¿no? Por ahí está la frase, ¿no? De que las leyes que prohíben el trabajo infantil sirvan siempre de recordatorio de que el capitalismo explotaría hasta bebés si pudiera, ¿no? Bueno, a niños súper chiquitos, con tal de acumulación de capital y retornos a inversionistas, ¿no? Entonces dices, güey, sí es un problema. El cyberpunk sí, parte de lo que explora muchas veces o siempre, aunque no sea el centro, pero es el contraste entre mucha tecnología y baja calidad de vida. Y eso es algo que sí estamos viendo. O sea, que dices, ya no es futuro. ¿Puede empeorar? Sí, pero esta cuestión de puedes ser muy pobre y más allá, o sea, y no es una crítica porque me choca la gente que critica cuestiones a la pobreza de el típico de los memes, ¿no? De lo que está bien si eres rico, pero está mal si eres pobre. No, porque a veces hasta por necesidad laboral necesitas un teléfono y es un teléfono inteligente y dices, güey, o sea, esto es una cosa que puede hacer maravillas, ¿no? Te permite hacer mucho, pero apenas si tienes para llevarte comida a la mesa todos los días, ¿no? Esa exageración, ese contraste entre hay tecnología que nos permite hacer cosas fantásticas y que por otro lado no se estén usando para que por lo menos todos tengamos una vida digna, sí es bien lamentable. Y sí es algo presente justo en varios géneros, uno de esos el subgénero del cyberpunk, pero pues sí, que estas historias nos sirvan para un poco lo que platicábamos en el episodio anterior, de a dos voces, de lo útil que es la literatura para generar empatía unos con otros, ¿no? No es nada más, y se vale que sea entretenida, obviamente, y si puedes leer cosas hasta para reírte, se vale que sea un escape también,
pero es importante justo que ese escape también te puede ayudar a empatizar más con otras personas, simplemente entender otros puntos de vista, acercarte más a otros, y también el efecto debe ser para todos, ¿no? O sea, saber que quienes lean idealmente pueden comprender tal vez un poco más de cómo eres tú, y por eso importa tanto la representación, ¿no? Que veamos distintas voces, distintos tipos de personas, que digas, ay, güey, ahora entiendo el por qué, ¿no? Un ejemplo de lo que decían ahorita que también se vuelve bien espantoso, que cobró mucha fuerza tanto por marketing de la adaptación a televisión, como porque sí había coincidencias, era con el cuento de la criada de Margaret Atwood, cuando entró Trump a la presidencia y empezó a imponer ciertas políticas de limitación de derechos a mujeres, a migrantes, de ciertos abusos de políticas exteriores e interiores muy, pues muy extremas y que rayaban o tenían algunas características demasiado fascistas y otras, o sea, no cayeron en el fascismo, no, pero sí había cosas que aprovechaban de ese estilo de gobierno, y no significa que ahora estén mejor, solo están diferentes, pero bueno, pero había paralelismos muy obvios con el cuento de la criada, ¿no? Y esta opresión a las mujeres, este uso del el consumo de cuerpos, consumo de personas y demás, no ha desaparecido nada más porque cambió la administración, ¿no? Pero es algo que se acentuó y que dices, güey, o sea, estaba escrito hace se ha gritado y señalado desde mucho más atrás, y ciertas cosas pasaron. No se vivió la misma realidad, pero dices, oye, una pandemia sumada a una administración súper sexista y súper conservadora, dices, o sea, es lo mismo que escribió esta Atwood ahí, ¿no? A mí me llama un poco la atención que, o sea, platicando y haciendo como el análisis de estos discursos en los que la sociedad pues está decayendo, se empiezan a segmentar como por grupos. Hablabas de otro libro hace ratito, Johnny, y se empiezan como a segmentar, porque tienen discapacidades, porque nacieron con alguna deformidad, hay unos son más inteligentes, tienen más dinero. Me llama a mí la atención porque la mayoría va como por ese camino, ¿no? O sea, en estas realidades distópicas, porque la gente está peleando porque necesitan alimentos o porque están en busca del poder de algo, ¿no? Porque ya nos acabamos los recursos en muchos de esos casos. Me llama la atención porque justamente si lo vemos como en la sociedad actual, pues nosotros estamos luchando porque existe igualdad de derechos para todos, todas y todes, que existan mayor pues posibilidades de empleo, de muchas cosas, ¿no? Todos estos movimientos que se están haciendo de igualdad y de respeto, ¿no? Entonces yo digo, si nosotros estamos como en este camino y la acción de nuestro día a día es esa, ¿por qué? Voy a lanzar esta pregunta porque me hace ruido desde que inició el programa. ¿Por qué estamos también al mismo tiempo, como dijo Chris, ¿no? Yendo a estos caminos distópicos que nos plantean los libros? O sea, en el trabajo del día a día es ese, ¿no? Que haya respeto, igualdad, que todos podamos acceder a lo mismo. Pero aún así hay algo más fuerte que nos lleva a este tipo de historias distópicas que se acercan y se vuelven muy reales. Entonces, no sé, ¿qué es lo que estamos haciendo mal entonces? Que tal vez cuando hay tanta división, como son tantas divisiones, entonces ya no entramos en ninguna, o ¿por qué? Yo siento que la naturaleza humana está dada a querer dominar al otro que es diferente y a no aceptar la otredad, para empezar. Y históricamente lo vemos. Ay, no sé, yo ahí sí me peleo con eso. No sé si es natural o no, porque yo no soy científica. Lo que digo es que socialmente e históricamente hablando, es lo que se observa, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, o específicamente en los momentos históricos que conllevaron opresión o cosas por el estilo, como o regímenes totalitarios. O sea, a los nazis no les gustaban los judíos y era una lucha de poder por una venganza, porque se sentían oprimidos por los mismos y entonces decidieron oprimirlos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, yo no sé si está en la naturaleza humana o no. Creo que forma parte de su condición y creo que sí es muy normal o muy habitual o muy común que el humano no acepte tan fácilmente la otredad. O sea, el que es diferente a mí, como no me identifico con él, pues no puedo hacer empatía con esa persona. Me cuesta más trabajo porque no lo entiendo. Y entonces es mucho más fácil pelearme con él o oprimirlo a él o descalificarlo a él, sobre todo si forma parte de grupos vulnerables, por ejemplo, o sea, y dominarlo, que aceptarlo.
o sea, como que siento que socialmente es un trabajo mucho más complicado. Y antropológicamente se observa cuando se lucha por territorios, ¿no? Y que tiene que ver con la supervivencia misma del ser humano. Ya si estamos hablando de cosas más avanzadas, donde juegan otro tipo de elementos, en donde, no sé, las representaciones abstractas de poder o la intelectualidad, ya, es otra cosa. Pero el tema de la supervivencia, que creo que también está muy reflejada en estas obras distópicas, que pasa algo horrible, que puede ser que termine el mundo y entonces haya que sobrevivir. Entonces sale güey, eres tú o yo, ¿no? O sea, eso es de ser vivo, no es de ser humano, es de ser vivo. Sí, sí en situaciones extremas, pero sí combato, ahí sí me peleo con la onda de la naturaleza humana. Yo sé que dijiste que no era forzosamente eso, pero incluso, o sea, no veo que haya una ley natural que obligue a eso y me atrevería, aquí vamos a echarnos el round, me atrevería a retar la idea de que, ¿cómo decirlo? De que es una cuestión hasta más sencilla oprimir al otro que no oprimirlo y que socializar. Porque lo que sí, o sea, de lo que sí hay evidencia es que la exposición a diversidad, o sea, justo el convivir con otro grupo, otro güey que es diferente a mí, otra persona, otra comunidad, otro país, otra cultura, otra manera de organización, es justo la convivencia con lo diferente a ti genera empatía. Y de eso sí tenemos evidencia científica de estudios psicológicos. Entonces, a nivel individual y grupal. Entonces, sí creo que es más una cuestión ideológica. Hay muchas cosas que luego creemos que son naturales y creo que es el pinche capitalismo y otros sistemas que nos tienen hipercondicionados a creer que no hay alternativa y lo vemos común y hasta cuesta cuestionarlo porque lo vemos como algo de lo que no hay escapatoria o que no hay alternativa, pero si es una cuestión ideológica, o sea, si es una imposición, al final, o sea, lo que tú dices, Chris, creo que es bien cierto, por ejemplo, esa pelea por recursos, ¿no? Dos grupos se pelean por los recursos porque solo pueden, o sea, ninguno se quiere ir de un lugar y demás. Pero sería como en cuestiones extremas, ¿no? Porque Sí. yo entiendo, ¿no? Si estamos como en un momento extremo, sí entendería que pues hay que sobrevivir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para Y además sobrevivir? es la consecuencia de la ideología de él o los grupos que deciden pelearse como solución, que deciden no negociar, que deciden, Claro. o sea, creo que ese Porque es más sí, fácil, ¿no? O sea, sí, decir, no, es que no sé si sea más fácil realmente, porque también también se puede argumentar con la misma validez, es más fácil negociar, no nos va a costar vidas del grupo, no nos va a costar rencores que van a desembocar en 3, 4, 10 generaciones de venganzas. de Ajá, guerras. entonces, o sea, creo que puede haber un caso sólido para ambos grupos. Sí, creo que como dice Chris, no hay evidencia histórica y antropológica de conflictos que sean por esto. O sea, sí suceden, pero no dudo que más bien sea por consecuencia de los sistemas, de las estructuras de poder, que entonces, justo como así estamos condicionados a creer que no hay salida de eso, entonces es, ay, sí, güey, no hay salida, estos nos quieren hacer algo, nos están oprimiendo o nos quieren quitar nuestros recursos, vamos a pelearnos con ellos. Y entonces tienes a un aparato que te valida o legitimiza el uso de la violencia, y entonces ya sea con policías al interior de tu mismo grupo, con ejércitos al exterior o una mezcla pero entonces justo tienes, o sea, a final de cuentas, las Fuerzas Armadas de distintos tipos, si bien pueden ayudar y tienen varias funciones, Claro. no dejan de ser una legitimización del uso de la violencia, ¿no? O sea, está bien que el poli le pegue a alguien más, no está bien pegarle al poli. Creo que no está bien el uso de la violencia en ninguno de los casos, pero hay un papel que te dice que la de este güey sí está bien y la del otro no. Entonces ya tienes un grupo que condicionaste y que ellos mismos están pensando que, claro, es mi deber proteger a los demás. ¿Cómo los voy a proteger? Matando al otro grupo o pegándole o oprimiéndole, no permitiendo la entrada a través de una línea imaginaria que dije, güey, a partir de aquí es mi territorio, lo que sea. Y entonces ya está, pero es eso, es esa consecuencia de ese condicionamiento dentro de la ideología de ese grupo. Pero si la ideología tal vez la ideología del otro grupo es, güey, vamos a negociar antes de pelearnos. Ahora, sí creo que también tengamos más evidencia, como decías, Chris, ¿no? Que quienes ganan escriben la historia. Entonces, pues si enfrentas a un grupo que cree que la violencia es la única manera de seguir adelante contra un grupo que cree que estar calmados es la única manera, o sea, que tampoco se van a hacer violencia, así súper extremos los casos hipotéticos, ¿no? Pues es muy probable que el que sobreviva es el violento y entonces parece que solo la violencia es la que se puede usar, ¿no? Y vamos a tener evidencia de grupos violentos primiendo o tomando por encima a otros grupos y lo tenemos hoy en la sociedad, o sea, no en un exterminio total, pero la creación de estos grupos vulnerables que mencionaba Chris es... O sea, ¿por qué son grupos vulnerables? Pues no es porque nacieran vulnerables. Bueno, sí dentro del sistema en el que están, sí se vulneran desde el nacimiento. Sí, pero Pero no. no es que, o sea, no es natural que alguien por tener más melatonina le quites derechos. No es natural que alguien porque le asignaste género femenino al nacer, entonces le vas a asignar que sus peores violencias van a ser
en su familia y en su casa, y van a ser económicas y van a ser de reproducción. O sea, no es natural, es un sistema entero que se construye y que perpetúa eso. Pero no hay una ley natural que diga, güey, tiene que ser así. Pues obviamente por eso peleamos por los derechos de esos grupos a los que se ha hecho toda una ideología de hay que oprimírseles, se ha hecho la costumbre, y entonces es como cuando se logra cuestionar es cuando, güey, pues hay que reclamar esos derechos básicos, ¿no? O sea, por eso creo, yo sé que dijiste, Chris, que no sabía si era natural, o sea, pero por eso creo que sí podemos decir que no es naturaleza humana, pero sí podemos entender por qué es tan común, tristemente, ¿no? Porque sí está bien jodido. Yo siento que partiendo de esto de las diferencias, nosotros somos más empáticos y podemos tolerar más diferencias cuando hemos estado expuestos a estas diferencias. Ejemplo, cuando una persona sale mucho de viaje, que tiene que ver también con los privilegios, la cuestión económica y todo, ¿no? Hablábamos, a mí me gusta mucho hablar sobre el capital cultural, ¿no? Porque podemos tachar a alguien de está muy tonto, no sabe, esto es básico, ¿no? Pero es básico para quien ha tenido esas oportunidades. Cuando la gente ha conocido otros lugares, ha convivido con otra gente de otros sitios y ha visto otras costumbres, entonces está precisamente acostumbrado a tratar con otro tipo de personas y se presta a ser un poco más empático y a conocer más. Y la gente que pues no ha salido o que no ha convivido con gente más que con los de su colonia, por ejemplo, entonces rechaza un poco más pues lo diferente, ¿no? Como decía Chris, que decía, cuando es diferente, pues no me interesa. Y lo veo, por ejemplo, con los niños, pasa mucho con los niños. Y aquí en Yucatán, la gente que es yucateca, es súper xenofóbica. O sea, si escuchan a alguien que es del extranjero, o sea, si hay un robo, por ejemplo, piensa que fue alguien de fuera. O sea, los yucatecos no pudieron hacerlo. Y eso pasa con la gente que, por ejemplo, nunca ha salido de aquí del estado o que su grupo de personas con las que se junta, pues todos son yucatecos, la familia tradicional yucateca. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a salir a otros lugares por X o Y, por vacaciones, por trabajo, porque cuando eras niña te llevaron de campamento y conoces otras cosas, te relacionas con otro tipo de personas que tienen otras costumbres y entonces te das cuenta que no nada más es mi realidad, sino la realidad del otro y cómo vive el otro. Y eso estoy segura que te hace mucho más empático. Y entonces nos genera esta otredad, ¿no? El decir, bueno, por ejemplo, ¿no? En mi casa, mi abuela es negra y mi abuelo es blanco. Y pues para mí era normal eso, ¿no? Que las familias fueran, o sea, ni siquiera me fijaba en el color de piel de alguien. Entonces cuando no nos dábamos cuenta, era súper normal hasta que de repente en la escuela dijeron así como el racismo y yo pensaba como, ¿cómo alguien puede odiar a otra persona por ser de color de piel distinto, no? O sea, para mí no coincidía la idea. Claro. Hasta la fecha sigo como sin coincidirla. Pero sí me ha pasado que, por ejemplo, veo un negro en la calle y pienso como, hay un negro ahí en la calle porque no es mi negro, ¿sí saben? No sé si lo explico. O sea, como que tú estás acostumbrado a ver a tus negros, que son tu familia, y es extraño que veas a alguien más, pero no quiere decir que pues lo vas a odiar ni nada, o sea, simplemente es como, por ejemplo, una familia que se casó, no sé, una mamá que es judía y el papá es, porque pasa, o sea, eso pasa, entonces los hijos de ese matrimonio van a estar creciendo en estas culturas y cuando se ven expuestos a otras no encuentran esas diferencias. Claro. Entonces yo creo eso, no creo, estoy segura. Sí, y una vez leí ahorita con este tema de la racialización, leí en un tuit, no recuerdo la autora, recuerdo que era mujer, pero que decía, ella era afrodescendiente, no sé si ella era de una nación africana o si era de otro país, pues, pero afrodescendiente por lo menos. Y recuerdo que decía, es que nosotros, hablando de las personas negras, dice, nosotros no éramos negros, nosotros éramos personas hasta que llegaron los europeos. O sea, no éramos gente negra, pues para nosotros era lo normal, obviamente, pues sí. O sea, y dices, pues es que ahí está como la visión del mundo sigue siendo como la gente normal, o sea, es gente, ya, es gente negra, ¿no? O sea, por más, o sea, incluso creo que personas que podemos estar muy a favor de derechos de grupos, seguimos teniendo que hacer ese análisis de que estamos bien, o sea, de que por lo menos aquí en México, en la ciudad o ciudades, vamos a estar con gran influencia de que vamos a tener una visión del mundo súper colonial, súper eurocentrista, súper influida por ideas que más allá de que estén bien o mal, que lo que está mal es no convivir con o no cuestionarlas, darlas por hecho justo como que es la única opción. Y es bien difícil, porque si es lo único que conoces, como lo que decías en tu caso con el color de piel, o sea, es difícil pensar que hasta simplemente algo que damos por hecho como una ley natural como la gravedad, pero en la cuestión social pues no hay nada que tenga que ser, que por qué ser así, ¿no? Ejemplo, la democracia, ¿no? La tenemos como, es que la democracia es la única forma viable y buena, así con esa moralidad, ¿no? De gobernar
y de tomar decisiones, y que tenemos, o sea, porque el mundo está dividido en países, entonces los países deben ser algo casi natural. La democracia es la única forma chida, porque si no, entonces es algo totalitario. Dices, güey, pues los países y los estados-naciones son unas cosas gigantísimas que la democracia se ha visto que no funciona en organizaciones tan grandes. Se ven alternativas de gobierno en tanto en distintos países como en distintas comunidades adentro de países, otras naciones que están adentro y han sido absorbidas, y que dices, ay, güey, pues ni todas las organizaciones tienen que ser gigantísimas, ni tampoco tienen que todas ser democracia para no ser totalitarias, ¿no? Es como esta falsa dicotomía un falso dilema de, o por ejemplo, o capitalismo o lo que es no capitalismo es malo. Y es como, güey, pues el capitalismo ha causado muchas más muertes que cualquier otro régimen. Ha sido, o sea, es el que mejor produce cosas, pero ¿a costa de qué, no? O sea, a costa literalmente de vidas. O sea, para producir cosas, sí, es el que más lo hace, pero no es que, no significa que eso sea bueno. O sea, producir un chingo de teles a costa de vida de gente, dices, ¿lo vale? No No vale sé. la pena, pero No, obvio, bueno, sí sé que no, pero dices, güey, qué pedo. las personas que vivimos en el privilegio posiblemente no estamos dispuestas a no vivir sin una tele. Entonces te venden ese discurso. Yo no sé, insisto, si tenga que ver con naturaleza humana o no. Históricamente o sea, sí podemos ver que nuestro comportamiento ha sido de dominación hacia otros grupos que responden a diferentes características que nosotros, y que eso puede o nos pone en riesgo de crear este tipo de universos que no están tan alejados de la realidad y que son muy perturbadores, y que muchos países seguramente, incluyendo México, en comunidades específicas, se pueden vivir de una u otra forma, y que tiene que ver con la explotación de recursos naturales a través del, pues sí, capitalismo, y que el colonialismo, o sea, estas naciones norteñas, porque así se divide el mundo entre el norte y el sur, y el norte es el más rico y el sur es el más jodido, han explotado históricamente el sur, y al final son diferentes físicamente en costumbres, en tradiciones, en idiomas, en etcétera. Entonces, no sé si forma parte de la naturaleza humana, pero me queda claro que históricamente o socialmente ese ha sido nuestro comportamiento hasta la fecha, y seguimos viviéndolo con explotación de personas, de recursos, y estamos poniéndonos las pilas para seguir generando pandemias, gracias a la invasión gracias a que estamos invadiendo otros medios, o sea, otros ambientes que no nos corresponden porque ya somos un chingo, en fin, o sea, hay un cúmulo de razones para pensar que estas distopías no están alejadas de lo que vivimos realmente, nada más que no estamos viviéndolo todos los días, y no todos los días estamos viendo cómo queman libros, o cómo Claro. hay una tele en tu cuarto que te controla, o cómo nos estamos muriendo de hambre y tenemos que ir hacia a consumir carne humana sin que sepamos, ¿no? O sea, no estamos en esa situación, Sí. pero no estamos alejados de ese tipo de situaciones no aisladas, sino como por ahí, una por allá, otra por acá, que generan este tipo de ficciones que, pues yo creo que sí son harto reales. Hace rato mencionabas muy al inicio del podcast cuestiones ecológicas, y saben, ahorita que pensamos en qué vendrá, qué más distopías se están escribiendo ahorita en ficción y demás, creo que un tema que me da un montón de miedo, ese sí me causa ansiedad, y quiero, si tienen recomendaciones, échenlas, ya sean ustedes dos, mis queridísimas, o gente que nos está escuchando, pero de cuestión ecofascista, me da un montón de miedo. La banda que piensa así, porque además se construyen sus argumentos que siguen una lógica muy viable o muy válida, pero están construidos en falacias bien canijas y que llevan a discursos de odio, ¿no? El más clásico es que la gente pobre, o sea, una cuestión aporofóbica, ¿no? Que la gente pobre no tenga hijos, o que simplemente este discurso de somos un montón, ya no hay que tener hijos y demás, ¿no? Y dices, güey, no mames, o sea, cuando desmenuzas ese argumento se cae súper fácil, porque simplemente los datos científicos sabemos que recursos hay para que seamos como el triple de los que somos. El problema es cómo los usamos, cómo los distribuimos y demás, ¿no? Entonces, y no forzosamente tiene que ser una cuestión comunista, porque luego uno les da miedo y luego sacan ejemplos bien piteros y argumentos bien chafas. Pero, o sea, realmente el problema no es la cantidad de gente. Y ese es un argumento que nace hasta de estos grupos de estos think tanks súper con mucha lana, mucho financiamiento de grupos ultraconservadores y de corporaciones gigantes que justo quieren nuevamente llevar
lo que decía Estef al principio, ¿no? La culpa al individuo, ¿no? De báñate más rápido, güey. Y ya con eso, y sí, porque no te bañaste rápido es que se está acabando el mundo, güey. No mames, güey. Sí. Entonces, obviamente, o sea, es como este meme que han sacado últimamente de Jeff Bezos compra el Washington Post y de pronto el Washington Post empieza a publicar puros artículos de opinión de, uy, los multimillonarios son la salvación, ponerles impuestos no va a causar nada bueno. La carrera espacial que traen nos beneficia y es como, o sea, neta, no creen que haya un sesgo. Dices, no mames, ¿no? O sea, se pasan. Y como ya estamos avanzando bastante, quería preguntarles, pues, más titulillos que les hayan gustado o dado miedo o causado ansiedad sobre estos temas y por qué. ¿Qué nos traen? Bueno, yo, en lo que Steph se prepara, que ya la vi ahí buscando a ver qué encuentra, yo traigo uno que es como de cuentitos posapocalípticos que se llama Escenarios para el fin del mundo. Es de Bernardo Fernández, es un mexicano, se le conoce como Bef y hace como también cómico, cosas así. Hace poco un amigo me dijo que era un autor, pues lo descalificó bastante por algunas, ¿cómo se llama? Afirmaciones que ha dicho en conferencias, como crear este tipo de mundos es como muy fácil o cosas así, Ajá. como que nada más tienes que juntar 3 elementos y pum, ya tienes un libro. La verdad es que Ok. no sé qué tan asshole sea, o sea, no lo conozco, lo he leído y me parece que está entretenido, o sea, no digo que es la mejor literatura que he leído tampoco, pero está bastante entretenido y son cuentitos justo del fin del mundo y está padre porque está ambientado, todos los cuentos están ambientados en México o si no todos, la mayoría, y entonces ves así, o sea, te va describiendo, por ejemplo, el cuento de una chica y un chico que se tienen que escapar del apocalipsis que sucedió, ¿no? Que no les puedo decir cuál es porque entonces se los spoileo, pero están escapando en moto por Paseo de la Reforma, por ejemplo, ¿no? Entonces como que te pinta esos escenarios mexicanos y la verdad es que está entretenido, te lo lees, son, no sé cuántos cuentillos son, pero te lo lees en unos 2 o 3 días y están chistosos y yo creo que están bien construidos. O sea, sí te crees lo que está pasando y dices, no, es que loco que pasara esto en mi ciudad o en mi país, ¿no? Está bueno, está divertido. O sea, no me causó ansiedad. Este sí me entretuvo. Qué bueno. Escenarios para el fin del mundo, relatos reunidos de Bernardo Fernández Beff. Ese es uno de los que leí. Obvio, los clásicos que ya mencionamos, pero además estaba pensando también en Saramago. Creo que ya lo habíamos mencionado, que es el de ¿Ensayo? Ensayo sobre la ceguera. Ajá, gracias. No he leído Ensayo sobre la lucidez, eso no sé si tenga algo que ver, pero bueno, Ensayo sobre la ceguera que tiene que ver como con una pandemia en donde todo el mundo se queda ciego y te describe como todo lo que están pasando estas como pacientes o personas y está todo como muy raro. Y ya dijimos que Saramago es un poco pesado por cómo escribe, que es como prosa seguido, no usa ni puntos ni comas ni nada y entonces no sabes dónde detenerte para para tener una pausa, pero Para respirar me cae. ajá, sí, sí, ¿en qué momento? Entonces sí, ese también es un mundo distópico y que creo que es como también muy clásico. Y estaba empezando a leer, no lo he terminado, el de Las intermitencias de la muerte también de Saramago. Ese no es precisamente así como que todo el mundo le pase eso, sino está pasando que la gente no se está muriendo como en un poblado, como en un país, una cosa así se entiende, no sé qué tan grande o qué tan pequeño sea, pero el punto es que la gente no, o sea, la muerte no está llegando y la gente no se está muriendo. Y eso no está padre. O sea, tampoco está padre, no está padre que la gente se muera, pero tampoco está padre que la gente no se muera. Entonces, o sea, me quedé en el principio, no. Claro, porque la gente se sigue enfermando, sigue habiendo Ajá. choques, sigue habiendo, o sea, Y eso está muy todo sigue, nada cabrón. más la gente no o sea, sufre, es un sufrimiento perpetuo y una acumulación me acuerdo que, no sé si llegaste a esa parte, porque sí es al principio, pero que están discutiendo, creo que un político y como un sacerdote, un jefe y es que está padrísimo porque dicen, ¿no? Algo así como de, güey, es que hay que empezar a pensar en cómo vamos a administrar si esto sigue así, porque en 30 años, o sea, ya la única profesión que va a poder ser es gente que cuide a los viejitos que están como inertes, ¿no? Sí, está muy cabrón. Sí, justo lo que dices de que chocaron, pero no se murieron. Y es como, pero ¿por qué no se murieron si están partidos o algo así? Entonces está interesante. La verdad es que sí está, o sea, está como divertido, raro. Entonces, insisto, pues si ya agarraste uno de Saramago, ese yo la verdad es que
lo empecé a leer y me gustó mucho, lo interrumpí porque me puse a leer otras cosas, pero prometo terminarlo pronto, pero va por ahí también en este tema de las distopías, porque pues es un mundo donde la gente, o sea, la muerte no llega, aunque te provoquen cosas que te puedan causar la muerte, pues no te vas a morir. Y pues ya, esos son los dos, son menos de los que normalmente traigo. Ah, no, espérenme, traigo uno de Hulebeck. Esperen. ¿Cuál? Se llama Simulación. Ese no lo ubico. Cuéntanos. Aquí le ponemos una música de espera. Así, musiquita de elevador aquí, o un blues. Tin, tin. Ah, sí. Pensé lo mismo. Sí, aquí es una música de elevador. Se llama, de Michel Houellebecq, se llama Simulación. Y bueno, ya digo, no sé si han leído a Houellebecq, es como muy polémico. Uh-huh. Y bueno, a mí no me pareció pesado. Tengo una amiga que es súper fan, entonces tiene toda la colección y siempre me dice, léelo más. Entonces, se trata o sea, es un mundo autoritario de la sociedad musulmana. Entonces, están como que hay elecciones entre como el candidato socialista y el candidato de la hermandad musulmana. Uh-huh. Y habla de cómo la sociedad tiene que elegir entre como el mundo islámico y el mundo ultraderechista. Entonces, no hay como mucho para dónde hacerte. Okay. Entonces, va por ahí. Yo lo voy a conseguir porque también lo empecé a leer y me lo quitaron. Sí, se lo llevaron. Chale. Entonces ya no lo pude terminar. Pero bueno, Houellebecq es como una gran recomendación siempre. A mí en lo personal sí me gusta. Y pues ya, ahora sí, ya acabé con mis recomendaciones de este capítulo. Tú, Steph, ¿tú traes algo? Le toca a Juanjo. Es que yo no tengo recomendaciones, porque yo esos temas la verdad es que no se los manejo, chavos. Yo por eso vine a este podcast, para escuchar sus recomendaciones y armarme de valor para poder leer algo distópico. No se los prometo, pero voy a hacer mi mayor sacrificio. Juanjo, mejor tú dinos. Va. Demasiada ansiedad para Sí, no. que lo prometas. No, yo sí quiero disfrutar mi lectura, gracias. Pues en general, creo que cualquier cosa de ciencia ficción después de los 80, cuando empezó a ser tan fuerte el impacto de Neuromante de este Gibson y todo lo que había antes de Philip K. Dick, de entrada ahí va a haber mucho de ello. Como tal, bueno, ya mencionamos 1984, Fahrenheit. Quería hacer una mención rápida a Watchmen, lo mencioné en el episodio anterior basado en crimen, pero también la distopía que presenta, en la que gracias al aumento de violencia y al uso de violencia en una especie de combate al crimen súper mal hecho y ridiculizado incluso por los autores, que ese era su objetivo con Watchmen, ¿no? ¿Qué pasaría si pones a superhéroes enmascarados ridículos en un mundo real? Pero, o sea, las consecuencias de un tercer o cuarto, si no recuerdo, periodo de administración de la presidencia de Nixon, el que maten, o sea, la censura al nivel de matar a Woodward, y acabo de olvidar el apellido del otro periodista, de los dos encargados de revelar todo lo que pasó en Watergate, la victoria en Vietnam por el lado del bloque capitalista y demás, te dejan ver un mundo muy sombrío y mucho más cercano de un conflicto nuclear, como justo la Guerra Fría es en el momento en el que se da esto. Pero no solo eso, sino como que el mismo declive de la sociedad de Estados Unidos en Watchmen es bien interesante, y justo sucede como trasfondo y como motivador de la historia principal. O más bien, la historia principal es un pretexto para conocer todo lo que le pasó al mundo y en especial a Estados Unidos, ¿no? Pero sí va de lleno con lo que pasa a todo el mundo. Y otra cosa que quería mencionar, y me parece que ahí sí no sé hasta dónde puede ser algo que desensibilice o normalice estas cuestiones distópicas, pero me parece bien peculiar. Es que no lo quiero calificar moralmente, pero la popularidad que hay de género o de temas distópicos en la ficción adolescente. Esta cuestión de los Juegos del Hambre, Divergente y demás, si bien siempre hay un triunfo del bien al final, porque pues es pa' chavitos y que no acabe tan feo,
aunque tenga un final agridulce, pero que quede más cargado del lado medio bonito. En algunos, hay otras series que no acaban tan así. O sea, los Juegos del Hambre creo que la verdad es bien agridulce el final. Pero, o sea, pues me sorprende que esté permeando incluso allá. Ahora, tampoco me sorprende el hecho de que autores y autoras que crecieron leyéndolo o leyendo sus influencias en los 80, 90, principios del 2000, pues obviamente llegan a escribir cosas con influencias de lo que leyeron y así se va reproduciendo, ¿no? O sea, no se me hace algo raro o el por qué haya sucedido, pero sí me parece bien peculiar que veamos ficción así de niños que están leyendo de, sí, güey, se acabó el mundo y mira, estamos oprimiendo a la gente bien bonito. Y entonces, pues obviamente, un o una adolescente mágico es quien va a salvarnos a todos, ¿no? Obviamente, la literatura adolescente se permite simplificar ciertas cosas y no está mal, como hablábamos en otra ocasión, pero sí se me hace algo bien peculiar. Y finalmente, quería hablar de una novela de fantasía, ya saben que siempre traigo la fantasía aquí, que se llama La estación de la calle perdido. Es de China Miéville, un autor que está haciendo cosas bien interesantes en fantasía y ciencia ficción, porque algo que le choca es como reproducir fantasía, que lo único es un mapa distinto, pero el mundo es básicamente Europa medieval. Y entonces hay castillos y hay caballeros y, o sea, como que eso se reprodujo mucho a consecuencia del éxito de Tolkien y no está mal. Pero este güey dijo que le harta eso y además está haciendo historias bien oscuras. Entonces en esa de la estación de la calle perdido, la ciudad en la que sucede todo es infame, es una especie de steampunk, todo es como en una época de máquinas de vapor, hay muchísima contaminación por lo mismo, hay varias especies que no son humanas, pero la descripción de cómo el gobierno, por ejemplo, mucho de lo que hacen con la magia que siempre nos la ponen como hay algo bien bonito o bien interesante o que permite hacer cosas creativas, en este mundo, condenas judiciales usan magia. Entonces ves, por ejemplo, hay un tipo que el protagonista conoce, que es alguien que va al mismo bar que él muchas veces, que tiene una apertura, una cortada horrible en la cara a la altura de donde sería la boca, porque no recuerdo por qué, pero creo que porque era un testigo o un participante de un grupo mafioso o algo así, y no quiso declarar en contra de ellos por no ser un soplón. Entonces a lo que lo condenó el gobierno es, ok, entonces con magia le sellaron la boca básicamente, pero ya no tiene boca, o sea, literalmente desapareció en los labios, desapareció en la cara, hacia adentro sí tiene los órganos de la lengua, dientes y más, pero por fuera no es como que nada más se la cosieran, pues, y lo descoses y ya no, es como si con magia se sella. Y entonces el güey tuvo que abrirse la piel tal cual para poder comer. Y como obviamente no tiene labios ni los mismos músculos que antes tenía, te dicen que el pobre, pues para comer básicamente se tiene que meter las cosas a la boca y demás, ¿no? Y tiene un aspecto horrible y así. Entonces dices, güey, o sea, me gustó ver en esa novela como esta crítica a cómo justo los aparatos de poder usarían cualquier recurso para sostenerse en ese poder, ¿no? Entonces, un mundo en el que hay magia, pues no todo es Dumbledore buen pedo y el Ministerio de Magia medio chafón, pero aún cuando los seguidores de Voldemort están a cargo, o sea, pues nunca vemos las consecuencias de eso y no es el punto, está bien, ¿no? Y Voldemort, pues, es el gran villano que no pudo con una preparatoria. Pero, pero me gustó, o sea, como el tono maduro, y no porque sea algo de gore, es que lo disfruto, sino me gustó esta crítica de, güey, pues cómo sería una sociedad industrial, que justo pasó la revolución industrial, está de lleno eso en un mundo fantástico y qué consecuencias tendría. Entonces, la estación de la calle perdido de China Miéville es mi última recomendación de hoy. No sé por qué empezaste a describirlo y me imaginé como una santa inquisición castigando a la gente, pero con magia. Hay algo de eso, o sea, sí está más del lado estatal que religioso, pero sí también hay presencia de cultos, como hay varias especies que les digo que son como antropomorfizadas, pero pues no son humanas. O sea, están los Kefri o Kefri, que justo como la diosa Kefri de los egipcios, pues son cuerpo que nosotros diríamos es cuerpo humano con en vez de cabeza tienen un escarabajo gigante, pero pues cuando lees del punto de vista de una de ellos describe a los humanos como pues tienen cuerpo de Kefri y cabeza como de simio o chango, ¿no? Y dices, pues sí, ¿no? Desde su lado
el cuerpo normal, para ella lo normal es su cuerpo y su cabeza, entonces los raros somos nosotros. Hay otros güeyes que son como una especie de cactus, o sea, sí tienen piernas, o sea, es como si un cactus se formara en forma de piernas, torso y brazos, pero es un cactus. Y son especies conscientes, ¿no? No recuerdo ahorita las demás. Hay unos que son alados. Al mismo tiempo hay especies como con una capacidad intelectual menor si las comparamos con los humanos como el estándar. Y los mismos machos de los kefri los machos son el puro escarabajo, por ejemplo. Las hembras sí son como un cuerpo que nosotros llamaríamos de mujer humana y nada más en vez de cabeza tienen ese escarabajo. Pero sus machos son el puro escarabajo y son como idiotas. O sea, no son como, o sea, ellos sí son como un animal, o como, bueno, como un bicho realmente. No tienen conciencia más allá. Y entonces hay toda una cuestión de segregación. Toca temas bien interesantes este güey. Y hasta si lo ven físicamente, no es el estereotipo que se imaginarían de un autor de ciencia ficción o fantasía como nos los han pintado. Entonces se los recomiendo mucho. Ahí a ver si les interesa su ficción. Y no sé si quieran comentar algo más del tema o queremos pasar a hacer nada más nuestros anuncios de cosas de que estamos acabando la temporada. Pues yo creo que hay que, no sé si quieran decir algo más. Yo quiero agradecerles muchísimo porque este es el último episodio de esta primera temporada y pues ha sido también gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando. Pues ya acabamos la primera vuelta. En Enganchados vamos a tener uno más antes de que termine el año y no los voy a spoiler, pero vamos a preparar uno más, pero en teoría es el término de la temporada, es oficial. Vamos a hacer uno más antes de que termine el año y vamos a hacer space. La vez pasada, Juanjo y yo les comentábamos eso, que íbamos a seguir haciendo spaces, sobre todo porque pues no vamos a publicar, pero vamos a estar por ahí por Twitter. Y prometemos ya ponernos más pilas con Twitter porque luego lo dejamos ahí olvidado porque te voy a trabajar y así, y entonces se nos va la onda, y además tenemos que leer, o leemos o publicamos en Twitter, pero... Claro, lo leemos nosotros para que ustedes no tengan que leerlo. Ajá, pero por vía de mientras, pues creo que vamos a tener todavía mucho más contenido, estamos planeando varios capítulos para hablar de más chismes como de autores y anécdotas y sus cosas. Hemos convertido un poco también estos espacios en análisis de temas que abordan la literatura más que el libro, el tema, y creo que eso ha enriquecido como también el conocimiento en general de los cuatro. No sé si Steph ha aprendido algo, pero yo sí estoy segura que Steph Rosas, pues, que nada más nos escucha, pero espero que Steph y Juanjo y yo hayamos aprendido algo. Yo creo que yo sí he aprendido muchas cosas. Por supuesto. Entonces, sí, con todo el análisis que hemos hecho, que además creo que ha sido como muy orgánico en las cosas que pensamos y creemos y chalala. Entonces, eso a mí me ha enriquecido un buen. Y pues ya siempre recordarles que obvio nos sigan en redes sociales, Twitter como Libros para Todos, Instagram y Facebook como Libros para la Banda Podcast, y si quieren mandarnos su capsulita o lo que quieran enviarnos vía mail a librospalabandapodcast@gmail.com. A mí me encuentran como _Chris RMZ en Twitter. Yo estoy como Juanjo_Albor en Twitter, y nada más también quería decirles que el siguiente episodio no va a salir dentro de una semana como siempre, pero no crean que nos olvidamos de ustedes. Dimos un poco más de detalles en el episodio anterior, en el 8, entonces pues vayan a escucharlo si no lo han oído, si quieren un poquito de spoilers, pero sí, pues oye, pues así de escuchen el 8 y el 3 y el 5 y todos, pero nada más que espérenlo, sí va a suceder, eso es una garantía, nada más esperen un par de semanitas más. Hay una buena razón por la que nos vamos a tardar, y estamos preparándoles varias sorpresas, como mencionamos Chris y yo la vez pasada, para el año próximo. Queremos hacer cositas como interactuar más con ustedes. No me quiero comprometer a algo específico porque no hemos terminado de hablar de ello, pero muy probablemente les tengamos más noticias en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí esta temporada entera. Steph, ¿cómo te encuentran a ti? Ay, me pueden encontrar en Twitter como Stephanie_Pandora y también en Instagram de la misma forma, Stephanie con S y con T. Ah, bueno, ya ni sé, pero... yo le voy a poner con Z. No, es que se escribe con E muchas veces al principio, o sea, se puede escribir como quieran, pero la mía con S, por favor. Y pues agradecerles, como dice Chris, he aprendido muchísimo y me ha encantado los comentarios que escriben en Twitter, porque también nos hace ver que pues no todos los libros que nosotros pensábamos
pues a todos les gusta, ¿no? Por ejemplo, el de la Metamorfosis lo tengo muy presente y varios de Harry Potter que no les gustaban. O sea, me encanta leerlos porque la verdad es que es otra perspectiva de las lecturas. Les agradezco muchísimo y pues yo me despido. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, ya nada más para terminar, yo quiero recordarles también el libro de Catatónico Diego Ruiz, el escritor que tuvimos en entrevista en el segundo capítulo, y que se den una vuelta también a muchas obras que salieron justo por la pandemia o sobre la cuarentena y que si siguen encerrados o lo que sea, les pueda dar esta parte de catarsis, leer este tipo de historias distópicas que en realidad estamos viviendo. Y pues ya, yo me despido. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias y bonita semana. Adiósín. Bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.